¿Alguna vez te has preguntado por qué hay hombres que construyen imperios con cada centavo que toca sus manos, mientras otros trabajan toda su vida solo para ver cómo el dinero se escurre entre sus dedos como arena fina? No es casualidad, no es suerte, no es siquiera inteligencia. Es algo mucho más simple, mucho más brutal, y tan obvio que la mayoría lo ignora hasta que es demasiado tarde. Existe un momento sagrado en la vida de todo hombre que recibe un salario, un instante fugaz donde se decide su destino financiero para siempre. Y la tragedia es que 97 de cada 100 personas lo desperdician sin siquiera saberlo. Ese momento es hoy. Es ahora. Es el día en que recibes tu pago. Y lo que hagas en las próximas 24 horas determinará si tu dinero trabajará como un ejército disciplinado a tu favor, o como un traidor silencioso que sabotea cada esfuerzo que haces por prosperar. Permíteme compartir contigo una verdad que aprendí cuando era apenas un joven empleado en las oficinas de Cleveland, ganando $16 a la semana. Una verdad que los ricos conocen desde la cuna, pero que jamás enseñan en las escuelas, porque un pueblo financieramente despierto es imposible de controlar. La mayoría de las personas cree que el problema es cuánto ganan, pero están mirando en la dirección equivocada. El verdadero problema no es el tamaño del río, sino hacia dónde fluye el agua. Cada dólar que entra en tus manos es como un soldado esperando órdenes. Si no le das una misión clara en los primeros segundos, se unirá al enemigo. Y el enemigo, amigo mío, no está afuera. Está dentro de ti mismo, disfrazado de impulso, de merecimiento, de pequeñas recompensas inocentes que te prometen placer, pero te entregan cadenas invisibles. El hombre común recibe su salario y siente alivio. El hombre sabio recibe su salario y siente responsabilidad. ¿De qué lado estás tú? Hay un ritual secreto que practiqué religiosamente durante 50 años, un protocolo tan simple que podría escribirse en el dorso de una tarjeta de visita, pero tan poderoso, que transformó a un empleado común en el hombre más rico del mundo moderno. No se trata de privarte de todo placer, ni de vivir como un monje. Se trata de entender que el dinero tiene memoria, tiene voluntad, tiene dirección. Y si tú no decides esa dirección en el momento exacto en que llega a tus manos, él ya tomó su propia decisión. Desaparecer. Porque el dinero, como el agua, siempre busca el camino de menor resistencia. Si tu mente está débil, si tus hábitos están rotos, si tus prioridades están invertidas, tu dinero fluirá naturalmente hacia todo aquello que te empobrece. No por maldad, sino por diseño. El universo financiero premia la disciplina y castiga la indecisión con una precisión matemática implacable. Y la ventana para actuar es peligrosamente estrecha. Déjame preguntarte algo incómodo. ¿Cuántas veces has recibido un aumento de salario y, 6 meses después, seguías en la misma situación financiera? O peor aún, con más deudas que antes. ¿Cuántas veces te has prometido que este mes será diferente, que esta vez sí ahorrarás, que por fin tomarás el control, solo para descubrir que el dinero desapareció sin que pudieras explicar exactamente en qué? Eso no es falta de voluntad, es falta de sistema, es la ausencia de un ritual sagrado en el momento crítico. Verás, hay una razón por la cual los verdaderamente ricos parecen multiplicar su fortuna sin esfuerzo, mientras el resto apenas sobrevive. Ellos aprendieron a hacer que cada peso trabaje con la misma intensidad con la que ellos trabajaron para ganarlo. Pero aquí está el secreto que cambia todo. Esa magia no ocurre durante el mes. Ocurre en un único día, en una única hora, en una única decisión que debe tomarse antes de que la tentación toque a tu puerta. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es una teoría económica compleja, ni una estrategia de inversión sofisticada. Es algo mucho más fundamental, mucho más antiguo, mucho más olvidado. Es el principio primordial que separa a los constructores de imperios de los esclavos voluntarios del sistema. Y te advierto, una vez que veas esta verdad con claridad, no podrás volver a recibir tu salario de la misma manera nunca más. Algo dentro de ti cambiará. Tu relación con el dinero dejará de ser emocional y se volverá estratégica. Dejarás de ser víctima de tus impulsos y te convertirás en arquitecto de tu destino. Pero solo si prestas atención a cada palabra que viene ahora. Porque la diferencia entre la abundancia y la escasez no está en lo que sabes, sino en lo que haces en los primeros 5 minutos después de que el dinero toca tus manos. Y ese momento, mi amigo, es sagrado. Cuando yo tenía apenas 19 años, trabajaba como asistente de contabilidad en una firma modesta de Cleveland.
Mis manos tocaban el dinero de otros hombres todos los días. Registraba sus ganancias, sus gastos, sus movimientos. Y fue entonces cuando comencé a notar algo que me heló la sangre. Había un patrón invisible, una maldición silenciosa que se repetía en casi todos ellos. Hombres que ganaban el doble que yo terminaban el mes con menos de lo que empezaron. Familias que recibían aumentos salariales generosos se hundían más profundo en deudas. Y nadie parecía entender por qué. Hasta que una noche, mientras revisaba los libros de cuentas bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, vi la verdad con claridad brutal. El problema no era cuánto entraba, sino qué pasaba en las primeras 24 horas después de que el dinero llegaba a sus manos. Era como si existiera una ventana mágica, un portal temporal donde el destino financiero de una persona quedaba sellado para el resto del mes, y la mayoría dejaba esa ventana abierta de par en par, permitiendo que todo se escapara sin siquiera darse cuenta. Permíteme ser directo contigo, porque el tiempo que tienes para actuar es limitado, y la verdad no puede esperar. Existe un momento exacto en el día de pago donde tu mente está en su estado más vulnerable, eufórica, aliviada, distraída por la ilusión de abundancia temporal. Tu cerebro libera químicos de recompensa que nublan tu juicio. Tu cuerpo relaja sus defensas. Y en ese preciso instante, todas las fuerzas del mercado, todas las trampas del consumo, todos los impulsos dormidos dentro de ti se activan simultáneamente como depredadores que detectan sangre fresca. El restaurante que pasabas de largo todos los días de repente parece razonable. La ropa que no necesitas se transforma en inversión. Las suscripciones innecesarias suenan como pequeños lujos merecidos. Y antes de que puedas procesar lo que está sucediendo, ya tomaste 10 decisiones microscópicas que determinaron que este mes será igual que todos los anteriores. No fue un gran error. Fueron 100 pequeñas fugas invisibles que drenaron tu futuro gota a gota. Déjame contarte lo que hice diferente, lo que me salvó de esa trampa mortal. El día que recibía mi salario semanal de $16, una suma modesta incluso para aquellos tiempos, yo no tocaba ese dinero inmediatamente. No lo celebraba. No lo sentía como mío todavía. Porque había aprendido algo fundamental que la mayoría jamás comprende. El dinero recién llegado es como un caballo salvaje. Si intentas montarlo sin preparación, te arroja al suelo y se escapa. Pero si lo recibes con respeto, con disciplina, con un ritual claro, ese mismo animal rebelde se convierte en tu más fiel servidor. Así que desarrollé un protocolo inquebrantable. Antes de que ese dinero tocara mi bolsillo personal, antes de que mi mente pudiera imaginar en qué gastarlo, yo separaba una porción sagrada, 10 centavos de cada dólar, y la destinaba a un propósito que no podía ser negociado, cuestionado ni pospuesto. Esa porción no era un ahorro opcional. Era un soldado que enviaba al campo de batalla del futuro, para que peleara por mí cuando yo ya no tuviera fuerzas. Y aquí está la parte que nadie te dice. La parte que hace que este sistema sea tan devastadoramente efectivo. No se trata solo de separar el dinero. Se trata de hacerlo en el orden correcto, en el momento exacto, con la mentalidad precisa. Porque si primero pagas tus deudas, si primero cubres tus gastos, si primero satisfaces tus deseos, lo que queda al final es solo polvo y promesas rotas. Pero si inviertes ese orden, si primero te pagas a ti mismo, no al banco, no al casero, no al comerciante, sino a tu yo futuro, entonces algo mágico sucede. El resto del dinero se organiza, solo se estira misteriosamente, encuentra caminos donde antes no había ninguno. Es como si el universo financiero recompensara tu acto de fe con milagros pequeños pero constantes. Y no es magia, es matemática emocional. Es la física invisible del dinero que responde a la intención clara y la disciplina inquebrantable. ¿Por qué crees que los ricos parecen tener siempre suficiente? Porque aprendieron a alimentar primero a la gallina que pone los huevos de oro, no a matarla para un banquete fugaz. Bloco 2. Ahora bien, sé exactamente lo que estás pensando en este momento. Porque yo pensé exactamente lo mismo hace más de 100 años. Estás pensando. Pero Rockefeller, yo apenas tengo suficiente para llegar al final del mes. ¿Cómo voy a separar algo que ni siquiera tengo? Y aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas en una trampa mental que las mantiene pobres toda la vida. Creen que el ahorro es lo que sobra después de gastar.
cuando en realidad el ahorro es lo que defines antes de gastar. La diferencia entre estos dos enfoques no es solo filosófica. Es la distancia que separa la esclavitud financiera de la libertad absoluta. Verás, cuando yo ganaba $16 a la semana, había semanas donde pensaba que era imposible guardar algo, donde cada centavo parecía ya asignado a alguna necesidad urgente. Pero entonces me hacía una pregunta brutal, una pregunta que atravesaba todas mis excusas como un cuchillo caliente en mantequilla. ¿Estoy realmente diciendo que mi futuro no vale ni siquiera $1.60 de estos $16? Y esa pregunta me avergonzaba, me molestaba, me obligaba a mirar en el espejo y confrontar la verdad incómoda de que estaba priorizando comodidades temporales sobre mi propia liberación. Entonces, empecé a hacer algo radical, algo que transformó completamente mi relación con el dinero. Comencé a tratarlo como si cada peso fuera un empleado que trabajaba para mí. Y como cualquier buen empresario sabe, antes de contratar empleados, necesitas tener claro qué trabajo van a realizar. Así que el día de pago se convirtió en mi reunión estratégica semanal. Sentaba ese dinero frente a mí, literalmente, lo ponía sobre la mesa, y le asignaba funciones específicas a cada porción. 10% era mi ejército de inversión, destinado a comprar activos que generaran más dinero. Otro porcentaje era mi fondo de protección, diseñado para que nunca más tuviera que tomar decisiones desesperadas por falta de reservas. Otro bloque era para educación, porque comprendí temprano que un hombre que deja de aprender deja de crecer, y un hombre que deja de crecer empieza a morir. Y solo después de haber asignado estas misiones sagradas, solo después de haber enviado estos soldados a sus posiciones estratégicas, permitía que el resto se ocupara de las necesidades del presente. ¿Ves la inversión del orden? La mayoría vive al revés. Gasta primero y ahorra lo que sobra. Yo ahorraba primero y vivía con lo que sobraba. Y extrañamente, siempre sobraba más que antes. Pero hay algo aún más profundo operando aquí. Algo que tiene que ver con la identidad y la dignidad humana. Cada vez que recibes un salario y lo gastas completamente sin guardar nada, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente. Mi trabajo no produce nada permanente. Mi esfuerzo es estéril. Soy un canal por donde el dinero fluye sin dejar rastro. Y esa creencia invisible, esa narrativa oculta, comienza a moldear toda tu realidad. Te vuelves resignado. Aceptas la mediocridad como destino. Te dices que así es la vida y que nunca tuve suerte con el dinero. Pero cuando inviertes el ritual, cuando separas primero aunque sea una fracción minúscula, cuando creas ese depósito sagrado que nadie puede tocar, algo cambia dentro de ti. Empiezas a verte a ti mismo de manera diferente. Ya no eres un esclavo que intercambia tiempo por supervivencia. Eres un constructor que está acumulando ladrillos para un templo que algún día será tuyo. Y esa transformación interior es 100 veces más valiosa que el dinero mismo, porque es el combustible que alimenta la disciplina cuando la motivación se agota. Déjame ser aún más específico, porque la generalidad es enemiga de la acción. El ritual debe ocurrir antes de que tu cerebro tenga tiempo de racionalizar, antes de que tus emociones tomen el control, antes de que el mundo exterior empiece a exigir su parte. Idealmente, en los primeros 30 minutos después de que ese dinero llega a tu cuenta o a tus manos. Si lo dejas para después, si te dices lo haré mañana, o esta vez es diferente, ya perdiste. Porque el dinero es como el agua en tus manos. Mientras más tiempo esperas, más se escurre entre tus dedos. Y aquí está el truco psicológico que uso hasta el día de hoy. Hago que ese primer movimiento sea automático, no negociable, casi ritual. No me pregunto si debo hacerlo. No analizo si este mes puedo o no. Simplemente lo hago, con la misma inevitabilidad con la que respiro. Y esa automatización elimina el campo de batalla interno, elimina la fatiga de decisión, elimina la posibilidad de autosabotaje. El dinero se mueve antes de que la tentación llegue. Y una vez que está en su lugar sagrado, protegido de impulsos y emergencias inventadas, comienza su trabajo silencioso de multiplicación y protección. Ahora quiero revelarte algo que muy pocos entienden sobre la naturaleza real del dinero. Algo que me tomó años de observación y reflexión comprender completamente. El dinero no es neutral, no es una herramienta pasiva esperando ser usada. El dinero es energía concentrada, es trabajo cristalizado, es tiempo convertido en materia. Y como toda energía, tiene una tendencia natural.
una dirección predeterminada. Si no lo diriges conscientemente con intención clara, el dinero fluye automáticamente hacia donde la sociedad lo diseñó para fluir, hacia las manos de aquellos que ya tienen sistemas para capturarlo. Por eso los pobres se hacen más pobres, y los ricos se hacen más ricos. No es injusticia divina, es diseño de flujo. Los pobres dejan su dinero disponible en el mercado abierto, donde cualquiera puede tomarlo a cambio de promesas emocionales. Los ricos secuestran su dinero inmediatamente. Lo encierran en estructuras protegidas, y solo permiten que salga cuando va a producir más de lo mismo. ¿Ves la diferencia fundamental? No es moral, es estrategia de flujo. Cuando yo empecé a aplicar este principio con disciplina religiosa, algo extraordinario comenzó a suceder. Algo que no esperaba y que cambió mi vida para siempre. Ese pequeño porcentaje que separaba cada semana, esa fracción aparentemente insignificante, comenzó a crear una sensación psicológica de abundancia, incluso cuando mis ingresos eran modestos. Porque por primera vez en mi vida, yo tenía algo que no necesitaba gastar. Tenía un colchón invisible que me daba permiso para respirar. Y esa tranquilidad, ese espacio mental que se crea cuando sabes que tienes, aunque sea un poco de reserva, es el lujo más grande que un ser humano puede experimentar. No es el dinero en sí, es la libertad psicológica que el dinero bien administrado produce. Es poder decir no. Es poder esperar. Es poder elegir en lugar de reaccionar desesperadamente. Y esa libertad interna atrae oportunidades que antes eran invisibles, porque tu mente ya no está en modo supervivencia, está en modo construcción. Permíteme darte un ejemplo concreto de cómo este ritual aparentemente simple generó la fortuna más grande de mi época. Había un momento en mi carrera donde tuve la oportunidad de comprar una participación en una refinería de petróleo. Una inversión que requería todo lo que había ahorrado durante años más un préstamo considerable. La mayoría de la gente en mi posición habría dicho no, habría esperado a tener más seguridad, habría dejado pasar la oportunidad por miedo a perder lo poco que tenían. Pero yo pude decir sí, no porque fuera valiente, sino porque tenía un fondo de protección que había construido peso por peso durante años. Ese colchón me dio el coraje para arriesgar, porque sabía que si todo salía mal, no terminaría en la calle. Terminaría de vuelta en mi posición de seguridad, listo para intentarlo de nuevo. Y esa única decisión, habilitada por años de disciplina silenciosa en días de pago olvidados, se convirtió en la semilla de Standard Oil. ¿Ves cómo funciona? El dinero que guardas hoy no es solo un número en una cuenta. Es munición para la oportunidad que llegará mañana sin avisar. Pero aquí está la verdad más oscura, la que nadie quiere escuchar. La mayoría de las personas nunca experimentarán esa libertad porque están adictas a la gratificación inmediata. Están programadas desde la infancia para creer que el dinero existe para ser gastado, que el propósito de ganar es poder consumir, que la felicidad viene de comprar cosas que te hacen sentir mejor por unas horas antes de necesitar la próxima dosis. Y esa adicción, amigo mío, es más destructiva que cualquier droga conocida, porque está socialmente aceptada, celebrada, incluso incentivada. Te dicen que te mereces ese capricho. Te convencen de que la vida es corta y debes disfrutarla ahora. Te seducen con créditos fáciles que convierten tu futuro en un esclavo de tu presente. Y mientras caes en esa trampa dulce y envenenada, alguien más, alguien que aprendió a diferir la gratificación, está construyendo el imperio que algún día te empleará o te desplazará. La guerra financiera no se pelea con armas visibles. Se pelea con decisiones microscópicas en días aparentemente insignificantes como hoy. Bloco 4. Déjame llevarte ahora al núcleo real de este mensaje, al corazón palpitante de todo lo que estoy compartiendo contigo. Esto no es solo una técnica financiera, es una filosofía de vida, una declaración de guerra contra la mediocridad, un acto de rebelión silenciosa contra un sistema diseñado para mantenerte perpetuamente necesitado. Cuando separas ese porcentaje sagrado en el día de pago, cuando lo haces con disciplina inquebrantable, incluso cuando todo en ti grita que esta vez no puedes, cuando honras ese ritual como si tu vida dependiera de ello, porque así es, estás haciendo algo profundamente revolucionario. Estás diciendo, yo controlo mi destino. Yo construyo mi futuro. Yo no acepto las reglas del juego que me fueron impuestas. Y el universo responde a esa declaración con una fuerza que desafía la lógica racional. Puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse.
Oportunidades que eran invisibles se vuelven obvias. Personas que podrían cambiar tu vida aparecen en tu camino. No es misticismo. Es el resultado natural de operar desde un estado mental de abundancia en lugar de escasez. Ahora, sé que hay una pregunta que ha estado creciendo dentro de ti durante todo este tiempo. Una pregunta que tal vez temes hacer porque expone tu vulnerabilidad más profunda. ¿Y si ya es demasiado tarde para mí? ¿Y si ya desperdicié demasiados días de pago? ¿Y si ya estoy tan atrapado en deudas y obligaciones que este sistema ya no puede salvarme? Y aquí es donde necesitas escuchar con cada fibra de tu ser. Nunca es demasiado tarde para comenzar. Pero cada día que esperas hace el camino exponencialmente más difícil. El tiempo es el multiplicador más poderoso del universo. Trabaja a tu favor cuando empiezas temprano y trabaja brutalmente en tu contra cuando lo ignoras. Si tienes 20 años y comienzas hoy, llegarás a 50 con una fortuna. Si tienes 40 y comienzas hoy, llegarás a 60 con dignidad y seguridad. Si tienes 60 y no has comenzado, aún puedes crear un legado para los que vienen después de ti. Pero si tienes cualquier edad y decides que este mensaje no es para ti, que tu situación es diferente, que las reglas no aplican en tu caso, entonces ya tomaste la decisión más costosa de tu vida. Lo que estoy compartiendo contigo no es teoría especulativa ni motivación vacía. Es el sistema exacto que me llevó desde un escritorio modesto en Cleveland hasta convertirme en el hombre más rico de mi era. Y lo más hermoso de este sistema es que no requiere suerte, no requiere conexiones, no requiere inteligencia excepcional. Requiere solo dos cosas que están completamente bajo tu control: decisión y consistencia. Decisión de empezar hoy, en este mismo día de pago, sin esperar a que las condiciones sean perfectas. Y consistencia de repetir ese ritual sagrado cada vez, sin excepciones, sin negociaciones, sin importar qué tormentas emocionales o financieras estén sucediendo en tu vida. Porque aquí está la verdad final que necesitas grabar en tu mente. Los ricos no son ricos porque tuvieron un gran día. Son ricos porque tuvieron 10.000 pequeños días donde hicieron lo correcto cuando nadie estaba mirando. Y tú, estás a exactamente un ritual de distancia de unirte a ellos. Entonces, aquí está tu momento de decisión, tu encrucijada personal. El próximo día de pago que llegue a tus manos, y podría ser hoy mismo, tienes dos caminos frente a ti. Puedes seguir haciendo lo que siempre has hecho. Permitir que ese dinero se disuelva en el caos de gastos impulsivos y necesidades manufacturadas. Y llegar al siguiente mes exactamente donde estás ahora. Tal vez un poco más cansado, un poco más resignado, un poco más convencido de que el cambio no es posible para ti. O puedes hacer algo diferente, algo que asusta porque rompe el patrón, algo que incomoda porque exige sacrificio inmediato por una recompensa invisible. Puedes separar ese porcentaje sagrado antes de que tu mente racional tenga tiempo de sabotearte. Puedes enviarlo a un lugar donde no puedas tocarlo fácilmente. Puedes comenzar a construir el ejército financiero que peleará tus batallas futuras. Y puedes hacerlo con la certeza absoluta de que este pequeño acto, repetido con disciplina religiosa, tiene el poder de cambiar toda la trayectoria de tu vida. No mañana. No en 6 meses. Pero inevitablemente, con la misma certeza con la que una semilla plantada en tierra fértil se convierte en árbol. La pregunta no es si funciona. Funciona, lo he visto 10.000 veces. La pregunta es, ¿tienes el coraje de empezar? Así llegamos al final de esta conversación, pero no al final de tu historia. Porque la historia real comienza exactamente ahora en el silencio que queda, después de estas palabras en el espacio vacío, entre lo que sabes y lo que harás con ese conocimiento. Hay un tipo de sabiduría que entra por los oídos y muere en la mente, evaporándose como el rocío bajo el sol matutino. Y hay otro tipo de sabiduría que atraviesa la piel, que se instala en los huesos, que cambia la forma en que caminas por el mundo aunque nadie más pueda verlo. Lo que acabas de recibir no es información, es una llave oxidada que ha estado esperando 100 años para encontrar la cerradura correcta. Y esa cerradura está dentro de ti, en ese lugar donde guardas tus sueños olvidados y tus promesas rotas. La pregunta que permanecerá flotando en el aire mucho después de que cierres este video es simple, pero devastadora. ¿Qué harás cuando tu próximo salario toque tus manos y nadie esté mirando? Porque en ese momento sagrado, en esos 30 segundos de decisión silenciosa,
se revelará quién realmente eres. No quién dices ser, no quién deseas ser, sino quién tu disciplina ha decidido que seas. Verás, he compartido contigo el secreto que transformó a un empleado común en el arquitecto de un imperio que alimentó naciones enteras. Pero el secreto en sí no tiene poder. El poder está en la mano que lo toma y en la voluntad que lo ejecuta, cuando la tentación susurra y la facilidad seduce. Cada hombre que alguna vez construyó algo permanente en este mundo tuvo que enfrentar este mismo momento, el instante donde lo cómodo y lo correcto se paran frente a frente, pidiéndole que elija. Y la diferencia entre los recordados y los olvidados no es talento, no es suerte, no es destino. Es simplemente cuál de esas dos voces decidieron obedecer cuando nadie más estaba presente para aplaudir o juzgar. Tu dinero es un espejo brutal que refleja tus prioridades reales, no las que proclamas en conversaciones dominicales, sino las que viven en tus acciones de martes ordinarios. Y si miras ese espejo con honestidad, si permites que te muestre la verdad sin los disfraces del autoengaño, encontrarás allí el mapa exacto de tu futuro. Porque el dinero no miente. Fluye hacia donde tu atención verdadera vive, y construye o destruye según la disciplina que tú, y solo tú, decides imponerle. Hay algo profundamente hermoso en la simplicidad de este principio. Algo que desafía toda la complejidad artificial que el mundo moderno ha construido alrededor del éxito financiero. No necesitas algoritmos sofisticados ni estrategias secretas accesibles solo para los elegidos. Necesitas únicamente el coraje de hacer algo pequeño, aparentemente insignificante, con una constancia tan inquebrantable que el tiempo mismo se vea obligado a multiplicarlo. Es como plantar un árbol, cuya sombra jamás disfrutarás tú mismo, pero bajo la cual tus hijos y los hijos de tus hijos encontrarán refugio y descanso. Y esa es quizás la lección más grande que puedo dejarte. La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que construyes, que continúa existiendo después de que tu nombre se haya desvanecido. Cada centavo que separes hoy es un ladrillo en ese monumento invisible. Cada ritual sagrado en día de pago es una oración que los tiempos futuros escucharán y responderán. Y cuando finalmente estés al final de tu camino mirando hacia atrás, no serán los placeres efímeros los que brillen en tu memoria. Será el orgullo silencioso de haber tenido la fuerza para hacer lo difícil cuando lo fácil era tan tentador. Entonces, te dejo con esto, con una verdad tan antigua como la primera moneda que cambió de manos entre hombres. El mundo pertenece a aquellos que pueden esperar, a aquellos que pueden plantar hoy lo que cosecharán mañana, a aquellos que comprenden que la verdadera libertad no viene de ganar más, sino de necesitar menos y de hacer que lo poco trabaje como si fuera mucho. Y si estas palabras han encendido, aunque sea una chispa minúscula, en algún rincón oscuro de tu interior, si has sentido ese cosquilleo incómodo que llega cuando la verdad roza tu conciencia dormida, entonces tu obligación ahora es clara. No dejes que esa chispa se apague en la brisa del olvido. Dale combustible. Aliméntala con acción inmediata. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo, porque la riqueza que no se comparte muere contigo, pero la sabiduría que siembras en otros continúa multiplicándose eternamente. Deja tu reflexión en los comentarios, no para mí, sino para el extraño que llegará aquí buscando señales de que no estás solo en su lucha. Suscríbete a este espacio porque lo que viene después es aún más profundo. Y sobre todo, cuando ese próximo salario llegue, acuérdate de este momento, de estas palabras, y haz honor a la versión más valiente de ti mismo que decidió escuchar hasta el final. El primer paso es siempre el más difícil, pero también es el único que nadie más puede dar por ti.